acompaña el padre Hernán Cardona. El padre Hernán Cardona es salesiano, es biblista, profesor en la Universidad Javeriana, el CENITEPAL y muchos otros lugares, maestro de muchas de nosotras, y digo maestro en el gran sentido de la palabra. Profesor. No, maestro. Maestro. Y él con mucha generosidad y muchísima disponibilidad pues ha querido acompañarnos hoy en esta reflexión sobre la reconciliación y la paz en la vida. Padre Hernán, usted sabe que nos alegra mucho tenerlo con nosotros. Gracias. Como usted quiera. Muy buenos días. Gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, decirles que vengo como un hermano entre hermanas y hermanos y que muchas de las cosas que vamos a comentar ustedes ya las conocen, tal vez porque la escuchen así de pronto de otra voz, puede ser que tenga alguna novedad, pero con seguridad que ustedes ya manejan muchas de estas cosas. Bueno, como el tiempo corre, entonces vamos a entrar de una vez en el tema, es el perdón y la reconciliación y la paz en la Biblia. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es un significado muy sencillo de la palabra Biblia. Cuando ustedes la buscan por ahí en los diccionarios y en las enciclopedias de internet, básicamente se van a encontrar con que la Biblia es una biblioteca, o sea, un conjunto de libros. Pero esa en verdad no es la definición o la descripción que más nos guste a nosotros desde la misma palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Lo voy a decir haciendo una frase muy sencilla. Es una captación de Dios o de la lógica de Dios por experiencia. Y me quiero detener aquí en al menos dos aspectos importantes. El primero, en la antigüedad era muy difícil de escribir, exageradamente difícil de escribir. Imagínense ustedes que en el campo de 100 personas sabían escribir 2 o 3, y en las ciudades y los pueblos un poquito más preparados, de 100 personas sabían escribir unas 5, 6, 7. Entonces para escribir había que buscar quién escribiera, o sea el escriba. Había mujeres escribas, pero eran en menor cantidad. Había que conseguir los materiales, la tinta, el papiro, el pergamino. De manera que quien iba a escribir, primero tenía recursos, pero sobre todo escribía porque tenía algo fundamental, esencial para compartir. Entonces por eso la Biblia la entendemos como una captación de Dios por experiencia. Y cuando queremos comprender, como introducirnos en el significado más hondo de la Biblia, yo les quisiera dejar este ejemplo. ¿Cómo nos gusta a nosotros cuando alguien, un varón, una mujer, hablan y más que hablan, nos transmiten una situación con mucha propiedad? Voy a poner ejemplos así sencillos. ¿Cómo nos gusta, por ejemplo, escuchar a alguien que lleva la poesía como en la sangre, ¿no? En las venas, y va recitando los versos de una manera tan armoniosa y tan profunda que a nosotros nos impacta? Cuando alguien nos cuenta sobre una receta, vea, este plato, este postre se prepara de esta manera, e incluso ha aprendido tanto la receta que ni siquiera tiene que leerla, sino que va combinando todos los ingredientes de una manera que a uno lo asombra. Y lo mismo nos gusta cuando alguien, yo sé que esta tarde, por ejemplo, va a acompañar el padre de Rum, alguien que puede hablar con propiedad de una realidad nacional. Entonces nosotros utilizamos esta frase muy coloquial entre nosotros. Esa persona, esa religiosa, ese catalista, esa mujer, ese hombre, ese sacerdote, llevan esa realidad o esa experiencia, la llevan en sus venas, la llevan en su sangre. Eso es la Biblia. Y también lo podríamos colocar en un ambiente un poco triste, ¿no? Cuando decimos que el dolor y el sufrimiento, hay personas y familias que lo llevan también en la sangre. Esa es la Biblia. O sea, la Biblia como una definición de biblioteca, como una definición de diccionario, nos dice muy poco. Cuando hablamos de una Biblia
que transmite fundamentalmente una experiencia, eso es fundamental. Entonces ahí están los dos puntos. Era muy difícil escribir en la antigüedad y se escribía porque había algo, hubo una experiencia muy importante para contagiar y compartir, y en segundo lugar, la Biblia transmite es una vida, básicamente es un estilo de vida. Me gustaría mucho poderme referir a la realidad del país, pero bueno, ya que ustedes lo van a trabajar con, pues esta tarde, con sus experiencias y con una persona ante la que uno realmente reconoce su capacidad. Muy bien, yo no soy especialista en lo de la realidad, pues uno lee para estar informado, pero no es mi ámbito. Vamos a un segundo punto, la exposición. Como en la gran mayoría de las sociedades, también la Biblia captó muy pronto, que las decisiones de los seres humanos pueden tener dos caminos, pues muchos, pero mencionémoslo. Cuando decimos que la Biblia es una captación de Dios por experiencia, queremos decir que parte de la realidad. Y una percepción que tuvieron muy desde el inicio en la Biblia fue que las decisiones de los seres humanos podían ir a favor, en favor de la familia o de la sociedad, pero también en muchos momentos podían ir en contravía. Y hay un dato que no deberíamos perder de vista, y es este. Yo creo que podemos afirmarlo del 100% de la Biblia. Toda la Biblia se escribió mucho tiempo después de haber experimentado una realidad. Ejemplo, es muy difícil pensar que Dios empieza a crear, como está en el relato de Génesis 1, y detrás iba una cámara filmando cómo era la creación. O sea, eso no lo podemos en ningún momento afirmar. No. Primero la gente vivió, se enamoró, se casó, formaron clanes, tribus, naciones, pelearon, fueron oprimidos, fueron explotados, se volvieron a recuperar, empezaron a crecer, y por allá, después de muchos siglos, empezaron a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. De manera que la distancia entre el hecho y el texto es enorme. Hay incluso textos en los cuales, por ejemplo, uno podría decir que pasan cerca de 600 o 700 años, y toda la Biblia se escribe a lo largo de unos 1000 años, de manera que ese es un punto importante para tenerlo en cuenta. Cuando llegan a esta reflexión, perciben por qué hay decisiones entre nosotros que favorecen la vida y por qué nosotros tomamos decisiones que van en contravía de lo que ellos llaman un proyecto de vida. A partir de ahí, entonces hubo situaciones muy especiales como esta. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, ustedes recordarán en Génesis 3 y en el capítulo 4 del libro de Génesis se van a encontrar con estas realidades. Una, ¿por qué el ser humano sufre o le cuesta aceptarse como criatura? Y entonces desobedece, ¿no? Es la interpretación que hace, se vuelve desobediente. Y esa no aceptación de su condición criatural lleva a otra realidad muy dura, y es la violencia entre hermanos. Y en el capítulo 4 de Génesis encontramos el evento de Caín y de Abel. En la Biblia, de entrada, la vida se considera sagrada, y matar a un hermano es matar media humanidad. Por eso se coloca el relato de Caín y Abel. Son sino ellos dos, después vendrá pero son ellos dos en el relato. Y matar a un hermano es matar media vida, es matar media sociedad, es quedarnos huérfanos. Bueno, eso lo podríamos profundizar mucho. Y la desobediencia y el asesinato del hermano genera la propagación de la violencia, hasta llegar pues al evento del diluvio, pero eso ya no sucede. Si tienen una Biblia a la mano, si podemos leer y lo podemos consultar, les invitaría a leer Miqueas. Por mencionar un texto, podríamos leer Miqueas 3, 1:3 y también el 2, 1:2, simplemente para que miremos apenas como una muestra de esas realidades
de las cuales fueron conscientes en el Antiguo Testamento. Si alguien nos colabora, por favor. Sí, por favor. Al 3. Yo les diré, escuchen, gente de Japón, señores de las tribus de Israel, no deberían conocer lo que es justo. ¿Por qué? Pues odian el bien y aman el mal. Ustedes fueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlos a la olla. Y luego aceptar es palabra de Dios. Cambian el mal por el bien. Isaías lo va a decir después de otra manera más fuerte. Ustedes llaman bien lo que es el mal y llaman mal lo que es el bien. Ahí está en relación con Miqueas. Y miren ese otro texto tan duro. Despellejan, descueran, le quitan la carne a los hermanos y hermanas y con eso se alimentan, ¿no? Es una realidad muy dura, no sé si está el otro texto, el 2, capítulo 2, 1, 2, es similar. Codician campos y los roban, casas y las usurpan, hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Eso no ocurre hoy, de manera que no hay ningún problema. Entonces, ¿de dónde sacó la Biblia estas percepciones? De la Biblia, o sea, no hay que avanzar mucho. Entonces entramos ya un poquito más en el tema, esto era como una introducción. Frente al problema llamémoslo del mal, de la violencia, ustedes ven el nombre que quieran, en la Biblia encontramos dos maneras de afrontar esa situación. La primera, que es de pronto, algunos dicen que es la más antigua, es quien afecte a la familia o a la comunidad debe morir. O sea, eliminar al que hace el mal. Esto es muy duro, pero lo tuvieron en la Biblia, ahorita vamos a explicar por qué. Les agradezco si pueden leer, por ejemplo, este texto, Levítico 29. Luego Levítico 24:16 y leamos por ejemplo Éxodo 31, 14-15. Esa es una primera perspectiva. Hay discusión entre los biblistas cuando surgió esto. Algunos piensan que esto apareció mucho antes del exilio y que es la posición más antigua. El que afecta a la familia, el que afecta a la comunidad, el que vaya en contra de la sociedad, incluso hay textos que van a decir el Señor lo eliminará. O sea, es el Señor el que de ahí va a arrancar a esta persona o a esta familia que hace el mal. Leamos, por favor. Levítico 29, 24-16, Éxodo 31, 14-15. Hay muchos textos sobre ello. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre caerá sobre él. Ahí está muy clarito, es lo que no habían leído, pero sepan que se dice en la Biblia. Y después dice palabra de Dios, ¿no? 24:16. El que blasfeme el nombre de Yahvé será castigado de muerte. Toda la comunidad lo apedreará. Y se israelita extranjero, si blasfema el nombre de Yahvé, morirá. Claro, y Éxodo 31, 14-15. Guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaje en sábado morirá. Y escucharemos varias veces en esa es decir, porque esta es la manera de arrancar de raíz el mal de la familia y de la sociedad, ¿no? Esa es una primera perspectiva. Hay una segunda que probablemente se habilitó o se descubrió o apareció después del exilio en Babilonia. Ya estamos hablando
del siglo V o del siglo IV antes de Cristo, y es la posibilidad de perdonar la deuda, perdonar el mal. Este es mucho más común, yo creo que lo escuchamos con mucha frecuencia. Les invito, pues les dejo como para que ustedes después lo puedan mirar, el Levítico del capítulo 4 al capítulo 10. Todo está ahí redactado, pensado de esa manera. Se presentará un sacrificio, una ofrenda, una limosna, se presentará el sacerdote y se le perdonará el pecado. Eso es abundante y también lo escucharemos en pasajes de los profetas. Les pido que leamos rápidamente esto para que no nos demoremos mucho. Isaías 1, 16, 18. Isaías 1, 16, 18. Se ofrece la posibilidad del perdón. Y mientras buscan la cita, les adelanto que esas dos líneas las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar pasajes donde Jesús dice: vete, tus pecados se quedan perdonados, o levántate y camina, como en otros dirá a la adúltera, por ejemplo, vete y en adelante no peques más. O sea, como quien dice, arranca la raíz del mal. Y en San Pablo encontraremos textos también similares. No me alargo porque no estamos pues en un estudio bíblico exegético, simplemente lo voy a presentar. Isaías 1, 16, 18, por favor. Lavaos, limpiaos, quitad vuestros pecados delante de Cristo, desistir de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar lo justo, dar sus derechos al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueron vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanqueará, y así fueron rojos como el carmesí, cual la lana quedará para la Le alabamos, Señor. Mire que se dice así: sus pecados sean como sean, vengan que yo les voy a purificar, los voy a transformar, los voy a cambiar. O sea, ya no los vamos a matar. Y hay un texto que lo menciono así rápidamente. En Éxodo, en el capítulo 33, dice el Señor enviado por Moisés, le dice: yo soy compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, mi amor es por 1000 generaciones, pero voy a, creo que dice, vengar la falta de los padres y los hijos hasta la tercera o cuarta generación. De todas maneras, ahí aparece un ámbito de mucha misericordia de parte de Dios que dice: mi amor es por 1000 generaciones. 1000 era el número máximo para contar entre los hebreos, o sea, quiere decir que perdona siempre, pero que va a vengar la falta de los hijos y de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y sin embargo, Ezequiel y Jeremías después van a decir: ya no vamos, el Señor no va a tener en cuenta eso, ya no va a vengar la falta de los hijos hasta la tercera o cuarta generación, y Ezequiel dirá: ya los hijos no tienen que cargar con la culpa de los padres. Eso también nos muestra que hay una evolución en la comprensión del perdón y de la reconciliación. Con el paso del tiempo, era fácil ver que Dios puede perdonar las faltas a alguien, pero que es un hecho imposible de verificar. Pero en cambio, el que yo le pueda perdonar a un hermano o a una hermana, eso sí se puede verificar. Entonces, en la época de los profetas vino una pregunta muy importante: ¿cómo podemos saber, sobre todo en los profetas, cuando se escribe después del exilio de Babilonia, algunas profecías se preguntaban: ¿cómo podemos saber si Dios nos perdona? Y aquí, para ganar un poco de tiempo, quiero unir a un texto que pido el favor de leer, Mateo 9:13, en el Nuevo Testamento. Mateo 9:13. La pregunta es: ¿cómo podemos saber que en verdad Dios perdona? Pero no olvidemos las dos líneas, ¿no? Un primer momento había que eliminar el mal para que la comunidad no se pueda corromper. Es como cuando nos dicen que un bulto de naranjas o de mandarinas, con manzanas o naranjas, si hay una podrida, entonces hay que sacarla, ¿no? Para que no vaya a contagiar a los demás. Pero ahora, digamos, ¿por qué nació la idea del perdón? Pues hay muchas motivaciones, yo les menciono esta. La idea de perdonar la falta nació por esto, porque el pueblo de Israel es un pueblo muy pequeño.
Entonces, si eliminaban a todos aquellos que cometían faltas, pues cada vez iban a ser más poquitos. Entonces dijeron, no, tenemos que buscar una manera para sobrevivir y se volvieron más laxos. Pero también veámoslo desde la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, se trataba de un padre de familia, una madre de familia, había niños pequeños, etc. Hay muchas motivaciones, pero una es, no nos podemos pues, auto-eliminar, no nos vamos a acabar, no, tratemos de defender. Ahora, también creo que nació del contacto con los pueblos de Babilonia en el sentido de darnos una segunda o tercera oportunidad, muy importante. ¿Qué dice Mateo 9:13? Y pues aprender qué significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando se leyó ese texto de Mateo ya en el Nuevo Testamento, hubo la pregunta, y ustedes encontrarán en su Biblia una referencia al Antiguo Testamento, y está en la profecía de Oseas 6:6, Oseas 6:6. Y nos vamos a encontrar aquí, si la leemos por favor, nos vamos a encontrar con una novedad muy interesante, y es Jesús habla, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, pero como es un texto de la profecía de Oseas, entonces vamos a unir Antiguo y Nuevo Testamento bajo la pregunta, ¿en qué momento pudieron mostrar que efectivamente Dios perdonaba? Y nos vamos a llevar una sorpresa, espero que sea muy agradable. Oseas 6:6. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que pecado. Fíjense que en Mateo se habla de misericordia, en cambio en Oseas se habla de amor. No vamos a entrar ahora en el tema del vocabulario para no distraernos y vamos entonces a meternos en Oseas. Jesús cita en el Evangelio de Mateo una frase de Oseas. Ahora preguntémosle a Oseas, ¿usted de dónde sacó eso? Porque si se dan cuenta en las lecturas que leímos ahorita en los textos, el ámbito es muy de la familia y muy legal, ¿no? Muy legal. El que blasfeme, el que atente contra los padres, el que profane el sábado. Estamos muy en la parte de la norma y de la ley. En Isaías, que se nos dijo, si sus pecados son tan rojos como la grana, venga, o sea, en la línea del pecado. ¿Por qué en Oseas apareció la palabra amor? Para no dar muchas vueltas, el punto de partida para la afirmación de Oseas fue una situación personal. La situación con su esposa, con Gomer. No sé si han oído hablar de Gomer y de Oseas. La profecía, como lo dije antes, se escribió mucho después del acontecimiento. Entonces aquí nos encontramos que el profeta Oseas, se casa con una mujer, tiene una esposa, Gomer. Entonces ya aparece un primer elemento interesante. Ya no estamos en el ámbito de la norma, sino que estamos en el ámbito de los esposos y estamos en el ámbito de la familia. Este punto es muy interesante. En el ámbito de la familia. Y vamos a resumir, ustedes lo podrán leer ahí en la profecía de Oseas, pero vamos a resumir la situación. Él se casó con Gomer, ¿no? Se casó y con ella tuvo 3 hijos, pero empezó a vivir una experiencia muy difícil. Me disculpan la frase que voy a decir, pero así lo dice en la Biblia. Su esposa era como una camella en calor. Cada vez que sentía el olor de un macho se escapaba sin remedio. Y Oseas iba y la buscaba y la volvía a traer, y eso fue varias veces, tanto que fíjense que tuvo 3 hijos. Entonces varias veces él retomó a su esposa. Pero para que no vaya a quedar la impresión de que esto está solo en contra de las mujeres, les invito a leer estos 2 textos de Jeremías, ambos, de Jeremías, para decir que esto que le sucedió a Oseas con Gomer, esto estaba escrito 2:23-24 de Jeremías y el capítulo 5, versículos 7 y 8.
Leámoslo, por favor. Mientras encuentran las citas, les voy avanzando. Oseas primero, o sea, no había escrito la profecía se escribió mucho después. Se casó, se enamoró, y yo creo que Gomer también se enamoró de él en un primer momento, formaron el hogar, pero empezó a existir la dificultad de por qué Gomer se iba. Y eso que tenía 3 hijos, ya no podía alegar que era que no tenía hijos, que tuvieron hijos, ¿no? Pero por qué se iba. Y eso golpeaba a Oseas, pero Oseas también la buscó varias veces, hasta que en un momento dijo, no más, voy a aplicarle la ley y voy a presentarla delante de los ancianos para que la lapiden. La lapidación para una mujer adulta. Y las fallas eran evidentes, adulterio, abandono de los hijos, de la casa, del esposo, y ya estaban a las puertas de ser condenada a la lapidación. Veamos Jeremías, por favor. Como dices, no estoy manchada, en pos de los valles no anduve. Mira tu rastro en el valle, reconoce lo que has hecho, camellita liviana que trenza sus derroteros. Irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos. Su estro, ¿quién lo calmará? Cualquiera que la busca, la topa. Bien acompañada, la encuentra. Todavía te atreves a decir, no estoy manchada, no he ido tras pares. Mira en el valle las huellas de tus pasos y reconoce lo que has hecho. Camella fácil, te vas peleando por los caminos, muras salvajes sueltas en la tierra. Y he puesto la cita. Pero ese es el pueblo, eso no es una mujer, Claro, ese es el sí. Y por la alusión a Baal. Pero miren que también se dice de los varones, se los contesto para que las queden más tranquilas. Jeremías 5, 7, 8. Jeremías 5. Ya lo tenemos, Jeremías 5. Bueno, es para decir que es una realidad en la cual hubo una novedad muy grande, que se desplazara esa relación de Dios con el pueblo a la imagen del matrimonio, porque repito, veníamos de una imagen sobre todo legal. Entonces es tal vez, hasta ahora lo que afirman los estudiosos y estudiosas de la profecía, tal vez es la primera vez que vamos a encontrar esa imagen en una profecía. Jeremías 5, 7, 8, para que vean que esto era para todo el pueblo, o sea, no es solamente. ¿Cómo te voy a perdonar de ellos? Tus hijos me dejaron y juraron por él. Dios, yo los salté y ellos se hicieron adúlteros y el lampanar presentaron. Sus caballos lustrosos y vagabundos, cada cual relincha por la mujer de su cuerpo. ¿Cómo te voy a perdonar? Tus hijos me han abandonado tomando por Dios a los que no son. Cuando cuidaba que nada les faltara, ellos se entregaron al adulterio. Juntos acudían a la casa de las prostitutas. Son potros satisfechos y sanos, pero eligen otra mujer de su pueblo. Entonces, básicamente, hay infidelidad e idolatría de parte del pueblo. Lo novedoso, repito, de esta presentación es que nos hayamos pasado de la parte de la Torá y de las normas al ámbito familiar y lo hubiéramos colocado en un ambiente de matrimonio. Eso es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué pasó? Habíamos quedado que Oseas estaba a punto de presentar a su esposo para la lapidación, pero viene algo fundamental: se le conmueven las entrañas. Se le mueven las entrañas y nos vamos a encontrar con una situación realmente muy bonita. Él ama a su mujer y después de todo, descubre que el amor es más fuerte que los crímenes y las traiciones de Gomer y le hace una nueva propuesta de amor. Y esa nueva propuesta la encontramos en Oseas 2, del 16 al 21. Lo leemos, por favor, porque creo que es el texto fundamental aquí, desde esta perspectiva, pues porque obviamente podemos encontrar y van a aparecer aquí 3 palabras que son claves
para responder la pregunta por qué hubo un momento en el cual se habló del perdón y la reconciliación desde el amor. Entonces, si lo leen por favor, las palabras son Baal. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, el valle de Jacob y lo haré puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baalín. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y no se mentarán más por su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, los quebraré lejos de esta tierra y haré con ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. El amor será en misericordia, en bondad y en compasión. Hay allí tres palabras claves. Primero, la comprensión de Baal. En el texto que acabamos de leer, en hebreo dice Baalí, que sería mi Baal. Recuerdan que ya ha aparecido esa expresión varias veces allí. Los biblistas nos han ayudado a precisar algo muy interesante. En ese texto donde dice, ya no me dirá más, en hebreo dice, ya no me dirá más Yahvé, el Señor, sino que me dirá Baalí, Baalí. Entonces, como había la influencia cananea del Baal para la idolatría, se ha descubierto que eso es en fenicio, pero en hebreo la palabra Baal puede significar amo, pero también viene la que nos interesa a nosotros, esposo o amante, o sea, en la línea del amor, no del amo, sino del amor. Entonces, ya no me dirá más mi Señor, sino que me dirá mi esposo, mi amante con el que he hecho familia. Entonces, aquí vino un descubrimiento fundamental. ¿Por qué se escapaba Gómez? Porque en Oseas no encontraba el amor, sino tenía era un esposo, un señor, que simplemente la utilizaba. Y ella estaba buscando quien la amara, quien la mimara, con quien pudiera entablar relaciones de familia, verdaderamente. Y eso lo descubrió Oseas muy tarde. Entonces él pensó que se iba por culpa de ella misma. Y después él, en su proceso también profético, descubre que se iba era por culpa de él. Él no la sabía tratar. No la sabía tratar. Y hay una palabras aquí, una en hebreo, halak, que viene halaká, que lo podemos traducir como camino, lo podemos traducir como ir, andar, alegrarse, hacer camino, venir. Y está ese verbo implicado en estas citas del 16 al 21, sobre todo en el versículo 18. O sea, ella decide regresar. Y en griego lo tradujeron por eumai. Y ese verbo es muy interesante porque está en la parábola de Lucas 15, cuando el regreso del hijo menor. Entonces, cuando dice me levantaré, o sea, iré, voy a tomar la decisión de hacer camino, de emprender camino. Entonces aquí viene como el núcleo, si les puede servir para su reflexión sería pues muy interesante, y es, Oseas descubre que él es el culpable y recibe a su esposa independientemente de que ella quiera cambiar, porque es más grande el amor. Y eso está en Lucas 15, igual, lo digo con mucho respeto. Aquí hay personas que manejan también muy bien la Biblia y yo simplemente quiero compartir una opinión. Pero miren, hemos aprendido que este versículo de Lucas 15, 18, cuando el hijo dice me levantaré e iré, lo hemos leído que ella se convirtió e incluso lo hemos utilizado para el sacramento de la confesión. Pero el verbo no implica eso, puede ser, pero no es lo primero. No, él regresa, pero es más grande el amor del Padre
quien ni siquiera puede saber si verdaderamente el hijo está arrepentido. No lo sabe, pero es más grande el amor. Y Oseas, al descubrir eso, le dice: yo por qué perdoné a mi esposa, por qué no la dejé lapidar, porque es más grande el amor, y la acepto y la recibo, porque yo no me había comportado como me debía comportar con ella, independientemente de que ella efectivamente esté convencida del cambio. Y esto nos lleva a un núcleo muy importante del Nuevo Testamento, que es una definición o en las descripciones más hermosas de Dios. La primera carta de San Juan, en el capítulo 4, el versículo 8, el 16 y el 19, si los leemos por favor. Las cito no porque sean muy traídas ordinariamente en este tipo de reflexiones, no, las traigo simplemente por un motivo. Porque estamos al final del siglo I, cuando ya se va haciendo una síntesis de todo lo que ha sido el evento de Jesús en el Nuevo Testamento, y la comunidad judánica llega a esa afirmación: Dios es amor. Y qué bueno que podamos repasar esos textos muy sencillos. Primera carta de San Juan, capítulo 4, el versículo 8, el 16 y el 19. Subrayo sobre todo el 19. Subrayo sobre todo el 19. Pero vamos a leerlo los tres, por favor. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Muy bien. La segunda, por favor. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Repito, es una de las síntesis más grandes, según los estudios bíblicos, del Nuevo Testamento. Llegar a comprender de esa manera la experiencia del Dios de Jesús. Dios es amor. Y ya vamos a mirar qué tipo de amor. Nos han dicho: quien no conoce a Dios, o sea, quien no ama no lo conoce. Cuando se ama se le puede conocer. Dios es amor. Y miren el 19, es espectacular. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Creo que por ahí camina la frase de Papa Francisco: primerear, Dios nos primeró, no, Dios nos primeró, por ahí va. Dios nos amó primero. Hermanos y hermanas, por muchos motivos que sería muy largo explicar, en muchos momentos la catequesis y la reflexión empezó haciendo énfasis en la ley, en la alianza, en la Torá, en las normas. La gran novedad con Jesús es: primero es el amor, y como respuesta al amor quizás uno empiece a respetar y a defender ciertos comportamientos, ciertas actitudes, pero primero es el amor. ¿De cuál amor se está hablando allí? Y me parece muy interesante que ustedes tengan estas jornadas de reflexión cuando el Papa ha convocado a la primera jornada mundial de los pobres en el día de mañana. Eso es una revolución. Hablábamos de la jornada mundial de la paz, de las comunicaciones, de la familia, etcétera, etcétera, y que haya una primera jornada mundial para los pobres, para decir: también cuentan y hay que tenerlos en primer lugar. Esto puede ser fundamental y lo podrían ustedes ampliar mucho. Miren, en griego hay 4 palabras distintas para hablar del amor. Lamentablemente en castellano nosotros hablamos de la palabra amor en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, novelas de amor, telenovelas de amor, el amor de los novios, de los esposos, e incluso pues creo que a ustedes les pasa más frecuentemente que a mí. Llega uno a un almacén y le dicen: mi amor, ¿qué va a comprar? Mi amor, ¿qué va a comprar? A mí me lo dijeron hace mucho tiempo, ya hoy no lo dicen, pero entonces la palabra amor, ¿no? Y incluso las mamás con los niños, la profesora con los niños: mi amor, no haga esto, ¿no? En el jardín creo que lo utilizan, ¿no? Entonces sí, ay, mi amor, ya la palabra amor tiene mucho significado. En griego no, en griego tiene sus diferencias muy importantes. Hay una primera palabra en griego para el amor que es eros. Y qué pesar que la palabra erótico entre nosotros, para muchas personas, como que raya en la pornografía. Realmente en griego no es así. Eros es el amor de la pareja.
incluso hay una divinidad del amor, ¿no? De manera que dicen que lo elevaron incluso a probarlo de la divinidad, ¿no? Que es muy importante. Entonces, cuando uno en un texto griego encuentra la palabra de Dios, es porque se está encontrando con un amor de pareja. El segundo es stergo. No es tan común en la Biblia, hay por ahí unas dos citas, creo, pero en la literatura griega se encontraba con mucha frecuencia. Es el amor de la familia, donde se ve claramente la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres. El tercero es fileo, de ahí viene la palabra filosofía, filantropía, filología. Es el amor de la amistad, del querer, ¿no? Lo llamamos nosotros en castellano, es la amistad. Distingan, por favor, de otro idioma y de otra palabra diferente, en latín filius. Filius en latín es hijo, por eso hablamos de amor filial, pero eso es en latín. En griego es la amistad, el querer, el aprecio. Y el último, que es el que se trabaja de 100 citas del Nuevo Testamento, 95-96 hablan del cuarto amor, que es el agape. Nosotros dicen agape y el Papa Benedicto puso agape, de manera que ahí pueden escoger la que quieran. En griego es agape, pero al traducirlo a los otros idiomas pues puede cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Muy rápidamente, en los tres primeros es fundamental el amor de ida y vuelta. O sea, en la pareja, en la familia, en la amistad, pues tiene que ser un amor correspondiente, correspondido. Y es muy importante la parte afectiva y emotiva en los tres primeros. En el cuarto puede haber afecto, pero no es necesario. El amor de agape es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio, es el amor servicial, es el amor donativo, es el amor de ofrenda. Es un amor más efectivo que afectivo. Y repito, se entrega sin esperar nada a cambio, es un amor servicial. Miren, los evangelios me parece así, no hay amor más grande que entregar la vida por los demás. Y nuestros fundadores de comunidades religiosas, santos y santas que se han entregado en tantas partes, ¿qué esperaban a cambio? ¿Qué podían esperar a cambio? Realmente no había como manera de esperar muchas cosas. La verdad que es un amor eminentemente servicial. Es un amor que, como no espera nada a cambio, habla de una realidad muy importante, muy interesante, y es esta. Miren, en el sentido estricto, pero lo colocamos entre comillas, porque eso se puede prestar para muchos comentarios. En el sentido estricto, lo que descubren Oseas y Jesús al hablar de Dios es que Dios en sentido estricto no perdona. ¿Por qué? Porque como es amor, nunca se ofende. Nunca se ofende. Incluso si tomáramos esa frase en filosofía, Dios es amor, quiere decir que esa es su esencia y que no puede dejar de amar con amor de agape, con amor de agape. Por eso cuando en Lucas 6, 26, 28 se dice amen a los enemigos, se utiliza agape. O sea, y dice cómo es amar a los enemigos, dice oren por ellos, hablen bien de ellos si se lo merecen, por eso dice bendecirlos, y tercero, háganles el bien. Para eso uno no tiene que estar enamorado de otra persona, para hacerles bien, orar por ellos y hablar bien de ellos. Entonces, por eso el sentido estricto, porque ustedes no pueden cansar ahora, el Papa Francisco dice que Dios no se cansa de perdonar. Uno podría colocarlo, cambiarlo, Dios no se cansa de amar, Entonces, por eso es que no se cansa de perdonar, o sea, porque Él no se ofende. Uno tiene que perdonar cuando se ha ofendido. Y no encontrarán nunca en la Biblia, pues en los Evangelios, Nuevo Testamento o en los Evangelios, que Jesús diga, pídanle perdón de sus pecados a Dios. Nunca lo dice. En cambio, sí pide que nos perdonemos entre nosotros, porque nosotros sí nos ofendemos, nosotros sí sentimos dolor y bueno, todos los procesos que tienen que ver con el perdón y la reconciliación. De manera que la propuesta del Nuevo Testamento es cada vez más semejantes al Padre, ¿no? Sean perfectos, que eso pues lo podríamos explicar de otra manera, vayan hasta el final, sean fieles, como el Padre que nunca se ofende, el Padre que siempre está dispuesto a perdonar, el Padre que está siempre dispuesto a amar. Ese es el punto de referencia para nosotros. Entonces el perdón y la reconciliación nos regala ese amor y esa gracia al Señor porque lo necesitamos para nosotros, pero no para Él. Hagamos lo que hagamos, no se cansará de amarnos, ¿no?
Digo que entre comillas porque encontramos frases donde dicen Dios siempre perdona, pero podríamos decir Dios siempre ama, no deja de amarnos fundamentalmente. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta a propósito del perdón pues queda, creo que se podemos sintetizar en dos frases muy sencillas. En la Biblia, por muchas circunstancias, aparecieron dos dimensiones, la de eliminar la falta y después la de perdonarla. Pero ya con el Nuevo Testamento fuimos más lejos y se colocó en el ámbito de la relación de familia, incluso de esposos, y se habló, Dios es amor, Dios es agape, nunca deja de amar, nunca se cansa de amar, y en sentido estricto nunca nos perdona porque no está ofendido, no tiene nada que perdonarlo, ¿no? Nada que perdonar. Ustedes recuerdan que hay muchas frases, por ejemplo, recuerdo de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que son los pecados para Dios, como la gota de agua que cae en una piedra caliente. Y podíamos leer nosotros el capítulo 11, final del capítulo 11 del libro de la sabiduría, y también dice, Dios ha pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Y esa frase está también en Romanos 3, 23, 25. ¿No? Dios ha pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Pero también hay frases donde encontramos en Hebreos y en algunas cartas de San Pablo que hay que pedir el perdón de los pecados, pero eso que ya nos desborda y no vamos a detener allí. Vamos a decir simplemente que la línea más fuerte a propósito de la comprensión de quién es Dios, pues es que Dios es amor. Y muy bien, para el segundo tema, nos quedan unos 20 minutos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a usar un PowerPoint sobre la reconciliación. Esto sobre el perdón y haremos unos minutos que hay unas preguntas fáciles o no muy difíciles al final de una resonancia. Mientras nos preparan voy diciendo, quiero hablar de la reconciliación desde un texto muy sencillo, que es el texto del encuentro o de la relación entre Esaú y Jacob en el libro de Génesis. Allí nos encontramos en la relación de hermanos. Yo creo que en el país nosotros deberíamos tener en cuenta, cuando vamos avanzando por favor, que estamos en un país de hermanos y hermanas. O sea, aunque seamos un país de regiones, que tengamos tantas diferencias, en verdad estamos entre hermanos. Ya lo insinué, cuando los hermanos se matan, es acabar con, pues así lo entiende la Biblia, matar a un hermano o una hermana es matar media humanidad. Y aquí hay una frase muy dura, o sea, si no hay afecto y no se acepta la razón, miren lo que vamos perdiendo, el afecto, la razón prima el instinto, y las masacres de las cuales nosotros conocemos, tenemos que decirlo, realmente son como situaciones de instinto, casi como de personas que no lo piensan, sin juzgar. Seguimos. Los eventos sobre Esaú y Jacob están en capítulo 25 al 33 de Génesis, 25 al 33. Hay otras escenas, pero sobre todo el evento de Esaú y Jacob está allí. Y miren esto tan importante, es un conflicto que arrastra más de 20 años. En la Biblia el número 40 se consideraba el número de una generación. De manera que hablar de 20 años es media generación. Y si tomamos que ya estaban adultos cuando el problema, o sea, abarca 2 generaciones. De manera que esto es muy duro. Y cuando hablamos en Colombia de más de 60 años, pues por lo menos de lo más inmediato, miren lo que estamos diciendo, ¿no? Pues aquí por hacer un chiste, pues, que ellos estaban felices pues, por la clasificación al mundial hablando del fútbol, porque los futbolistas que lograron este paso a Rusia no habían nacido cuando fue la última vez que ellos estuvieron, que sea como 36 años, ninguno había nacido, imagínense, ¿no? Entonces, trasladémoslo a la parte del dolor y del sufrimiento, en verdad lo que también significa la generación. Seguimos. No sé si recuerdan ustedes un poco la historia. El nombre Jacob en hebreo es el que engaña. Eso significa Jacob en hebreo, el que engaña, el astuto, el sagaz. Pero que engaña, no me puede decir que hay un engaño bueno, pero, o sea, es que además utiliza las artimañas, ¿no? Y Esaú aparece un poco más sencillo, aunque tampoco es una pena dulce, pero es capaz de llenarse de ira.
Ustedes recuerdan que por un plato de lentejas vendió la primogenitura, por eso no debemos comer lentejas. Y le roba, ¿qué significaba robar la bendición? Robar la bendición es robar el poder o el dominio de una tierra y de unos bienes, o sea, es afectar pues toda la economía y la administración. En Génesis 27:41 dice literalmente Esaú: apenas muera mi padre, voy a matar a Jacob. O sea, por el robo y por todos los engaños, voy a matarlo. La mamá se entera, Rebeca, y en 27, 42, 43, total ese pobretón lo tienen ahí, si después ya para que escribirlo, dice: voy a mandar a Jacob a Harán. Harán es lo que hoy es Irán. O sea, frente al conflicto, la mamá, qué pesar que no tenemos el tiempo pues ahorita para desarrollarlo, pero lo de la presencia de las mujeres en esto, miren, hicimos alusión a Osea, a Gómez, ¿no? En Osea. Luego, si fuéramos a hablar del amor de Ágape, ¿dónde lo aprenden en primer lugar? Con las mamás. Hay una escena que me impacta mucho. Los domingos está cerrada por la ciclorruta, un tramo allá llegando a la cárcel, de vista, entonces una gente por la cárcel, va por el otro lado. Y algunos domingos para ir a una casa de encuentro nuestra de los salesianos allá en Copacabana, pues a veces nos teníamos que ir temprano. Y esa imagen a mí me golpea mucho de ver la fila para ingresar a la cárcel un domingo. Y yo podría decir que de 100 personas, 97 son mujeres, de esposas, mamás, hijas. Y después, escuchando a los seminaristas que del mayor van allá, dicen que hay mamás o mujeres que llegan a las 10 o 11 de la noche del sábado para poder estar ahí, para que a las 7 de la mañana, o 6:30, cuando pasan toda la noche ahí, para visitar a unos, sobre todo varones, que están en la casa. O sea, eso es amor de Ágape desde el sufrimiento, y las mujeres en ese punto pues son fundamentales. Aquí ahorita nos van a hablar de las esposas de Jacob, pero para decirlo, o sea, hay una beta que se podría explotar mucho, ¿no? Se podría explotar, y en el evento de Villavicencio, pues ese testimonio de todas las mujeres es impresionante, o sea, qué bueno poderlo ampliar. Seguimos. En Harán, Jacob va a estar 20 años, o sea, por decir una vida, o media vida. Pero también va a ser engañado. El que engañó es engañado. ¿Recuerdan la escena del suegro? Se enamoró de la menor y en la noche de boda le pusieron la mayor y le dijeron: no, tiene que trabajar otros 7 años y va de 7 en 7. Pero sigue siendo astuto y ventajoso. Y cuando decide regresar en Génesis 31:1-2, regresa porque también ya hay amenazas contra él. O sea, el engaño no sigue su camino así fácilmente, ¿no? Hay muchas dificultades. ¿Para dónde se podía ir Jacob? Pues no sé, podría haber seguido más hacia el oriente, pero decide regresar después de 20 años. Entonces vienen lo astuto y las estrategias. Envía mensajeros a Saúl y le manda un regalo. Esto lo podemos leer en Génesis 32:4, 14, 15. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Claro, él todavía está resentido, dolido. Ya han pasado 20 años. ¿Qué dices? Han pasado 20 años y sigue dolido. ¿Y cuál es la respuesta? Prepararse con 400 hombres. Viene para pelear. Aquí lo estoy esperando y véngase. O sea, todavía estamos en el ámbito del rencor, del odio y de la violencia. Y se prepara con 400 hombres para ver a Jacob. Pero miren lo de Jacob, ¿no? O sea, engañó a su hermano, engañó al padre, lo apoya a la madre, se va lejos, es engañado. Sin embargo, logra armar una fortuna, esposas, dos criadas también para la familia, que tiene hijos, etc. Pero se tiene que venir porque lo amenazan. ¿Por qué? Porque su astucia y su engaño también han generado la tienda en la casa de Labán. Seguimos. Pero viene un hecho decisivo para resolver el conflicto. Y este punto, lo digo con mucho respeto, puedo estar más perdido que embolatado.
pero es un punto que creo que en Colombia no lo hemos reforzado mucho. Jacob clama a Dios y lucha toda una noche con él y logra un cara a cara con Dios. Llamémoslo experiencia espiritual, vida de oración, sentido de la trascendencia, yo no sé, ustedes ven una que quieran, experiencia espiritual. Pero aquí concretamente es un hecho nuclear para resolver el conflicto. Y nosotros, me refiero a nosotros, personas de fe, laicos comprometidos, religiosos y religiosas que hemos hecho una opción, este es un aporte fundamental. Yo no sé si nosotros podamos aportar a las discusiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, los políticos, no sé, puede ser que haya alguien que sea muy hábil para eso. Pero nosotros sí podemos aportar en este punto el significado del encuentro de los experienciales. Ustedes recuerdan que el 3 es herido en el muslo y luego viene un hecho radical, el cambio de nombre. Ahí ocurre el cambio de nombre. Y de Jacob, o sea, el que engaña, va a pasar a llamarse Israel. El nombre se puede descomponer en esas tres sílabas. Is significa varón, él significa Dios, Israel se puede leer de muchas maneras. El que peleó contra Dios, el que se rebeló contra Dios, el que enfrentó a Dios, el que lucha contra Dios, o el que se transforma encontrándose con Dios. Ahí hay un elemento que me parece muy importante, pues no sé, después podría preguntarnos esta tarde al padre de Ruth si realmente esta parte de, yo no sé, de esa dimensión espiritual, o colocarlo en el ámbito de la trascendencia, en el ámbito del encuentro con Dios, realmente eso ayudaría. En este caso fue decisivo para el conflicto. Miren lo que sigue. Seguirá siendo el mismo, o sea, sigue siendo Jacob, ahora se llama Israel. Y va a seguir siendo astuto, pero va a utilizar la astucia, las cualidades, las va a utilizar para resolver el conflicto, no para ahorrar el conflicto. Y no sé si recuerdan el capítulo 11 de la profecía de Isaías, que se lee ahora en Navidad. Se juntarán el león y el cordero, la vaca y la osa, el niño y la viuda. Yo no sé ustedes cómo leerán ese texto, hay muchas maneras de leerlo. Yo lo leo así, a propósito del panorama del conflicto, y está aquí, y es: no hay que dejar de ser león, ni osa, ni leopardo, ni tigre, o tigresa, o osa. Si puedo cambiar muchas veces la actitud, es bienvenido, eso es bienvenido. Pero el secreto es, a partir del encuentro con Dios, que siendo lo que somos, seamos capaces de aportarle al encuentro, a la comunión y a proyectos que logren superar el conflicto. Porque es que hay situaciones que son de raíz. ¿Cómo lucha uno con el temperamento, el carácter, y que nada estudiado psicología nos podrían aclarar cuál es la diferencia, ¿no? Pero entiendo que hay unas actitudes que vienen en el ADN. O sea, hay algunas que son aprendidas y uno como que las puede manejar, ¿no? No tan exagerado como el capitán del barco, pues que le criticaban que era de mal genio y cómo así que iba a misa diario, y digo, ¿qué tal que no fuera a misa? Sería mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, eso puede rayar en la anécdota. Pero me uno a Isaías 11 en ese sentido. Sí, habrá muchas cosas que se pueden cambiar, pero sigamos, por favor. Y emprende tres estrategias después del encuentro con Dios. Ya había utilizado una, ¿no? Envió mensajeros y regalos, ¿no? Pero ahora emprende tres estrategias. La primera le presenta a Esaú su familia. Esto es muy llamativo, puede parecer un gesto muy machista, y seguramente hay esas lecturas, ¿no? Pero ¿por qué envía a las criadas que tienen sus hijos, a sus esposas con sus hijos? O sea, le presenta a la familia, le presenta la vida, le presenta la descendencia. O sea, le dice, pensemos en lo que viene, no en lo que pasó. O sea, pensemos en el futuro, no en el pasado. Vamos a enfrentar el presente, donde hay un problema, pero pensando en lo que viene. O sea, no es tierra arrasada, no es tierra arrasada. Y se postra 7 veces delante de Saúl. El número 7, ustedes saben que es un número completo en la Biblia que habla de plenitud. ¿Y por qué se presenta 7 veces? No vengo a pelear. No vengo a pelear, no vengo a la violencia, no vengo
a la guerra, sino que delante de ti me siento como un vasallo, solo que ahorita eso lo va a publicitar un poco más. Se presenta como un vasallo, pero no como un enemigo, no se presenta como alguien a quien hay que destruir, no, sino se presenta como alguien que ha entendido que se equivocó. ¿Seguimos? Segunda estrategia, se presenta sin armas. Eso es tan importante, por eso lo de las armas en estos diálogos nuestros ha sido un punto de batalla. Sin armas, indefenso y ante su hermano. Pensemos en el futuro, en lo que viene, pero aquí estoy. O sea, si quieres acabar conmigo, aquí estoy. Tienes 400 hombres para hacerlo, ¿no? Pero después estos hombres van a volver testigos. Entonces, segunda estrategia, indefenso, sin armas. Y empieza a llevar la rivalidad y el conflicto, lo lleva al campo de honor. ¿En qué sentido? Que en esta cultura, si se recibe un regalo, el que recibe el regalo deberá tratar con benignidad al que le dio el regalo. Por eso no sé si recuerdan que en tratados de alianzas, el que era menos poderoso le daba regalos al poderoso, porque además de la alianza que firmaban, le estaba pidiendo encárguense de nosotros, protejan, cuiden. Eso se usaba mucho en la antigüedad. Esaú conoció en carne propia la astucia del hermano y el engaño, pero estas dos primeras estrategias pues le han ido mostrando que puede creer. Sin embargo, él sabe de esa astucia, y aquí viene un punto importante, la capacidad del riesgo, ¿no? La capacidad de arriesgarse, creer, nos podemos equivocar. Cuentan que en la parábola del hijo pródigo, en esta lectura que hicimos ahora, que el hijo regresa y no estamos seguros si se la repitió, ahí en la Edad Media ampliaron la parábola y dicen, completando la parábola, que el hijo se volvió ahí, o sea que volvió a engañar al padre y se volvió ahí. Y sin embargo el padre no dejó de amarlo, ¿no? Pero bueno, eso para decir que aquí hay un dato en ese sentido. Pero no hay nada que temer. Fue tan fuerte el cambio de Jacob, que queda evidente en estas dos primeras estrategias, que Esaú, que es el ofendido, corre hacia Jacob, lo abraza, se le echa el cuello y le besa. Ustedes lo pueden leer en Génesis 33:4, y es similar a Lucas 15:20. Nos parece una feliz coincidencia que Lucas 15 nos haya servido para hablar en Osea y para hablar aquí. El padre, cuando corre a encontrarse con su hijo, utiliza gestos similares, ¿no? Se le echa el cuello, lo abraza, lo besa. La diferencia aquí es que se dice que los hermanos lloraron. En la Biblia, pero esto pues puede ser muy anecdótico, en la Biblia cuando alguien llora, sobre todo en situaciones de conflicto, es porque el corazón de piedra se ha vuelto un corazón de carne. O sea, las lágrimas son signos de una transformación en el corazón. Eso es un aspecto muy bonito en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús, el Señor en Lucas sale de lo mira y dice, y se puso a llorar. O sea, ya ahí, después de tanto caminar, Pedro lo cambió. Miren eso, abrazarse, echarse el cuello y besar. Ahí en Génesis diríamos que es un gesto de reconciliación, pero en el Evangelio de San Lucas es mucho más fuerte. Todo está perdonado, todo queda en el pasado, pensemos en lo que viene. O sea, es un gesto realmente de reconciliación. Sigamos. Tercera estrategia, que este es un punto muy débil en lo de Colombia, de lo que yo entiendo, pero podrán preguntar más y algunos de ustedes tienen información. La reparación de las víctimas. De lo que he leído así por ahí en los editoriales, entiendo que es uno de los puntos débiles en estos acuerdos, ¿no? La reparación de las víctimas. Miren esto, dice el texto de Saúl y Jacob, Jacob ha tenido muestras de afecto, no las tiene, pero no es suficiente, por lo menos en este caso. Ahora, hay víctimas tan llenas de Dios y de no sé qué otros movimientos que algunos dicen no es necesaria la reparación, pero no porque lo elija de que lo oprimió y maltrató, sino que lo elija de que lo ha sufrido. Pero el principio de la reparación es importante.
Nos devolvimos. Bueno. ¿Por qué es importante la reparación? Porque Jacob le robó el derecho del primogénito, le robó la bendición del padre. Sin embargo, el que está gobernando la tierra, que era de Isaac, es Esaú, pero la está administrando sin tener el derecho. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? muy llamativo. Entonces, ¿cuál es la intención de Jacob al venir? ¿Quiere apoderarse de la tierra? Miren lo que sigue. El versículo 33:10 en una traducción muy literal dice así: recibe el obsequio, pues en tu hospitalidad veo el rostro de Dios. Ahí fue el culmen. O sea, ¿qué le dice Jacob a Esaú? Me hago vasallo y en ti veo el rostro de Dios. ¿Ves la importancia del cara a cara también? O sea, lograr ver en el otro y en la otra el rostro de Dios. Y no es fácil, pero hay una conversión. Le tiene ahora la misma reverencia que le tiene a Dios. Y entonces ahora todo es de Saúl, tanto que Jacob se va a ir de ese territorio y le dice, no, tienes pleno derecho, ya reparó efectivamente al año. Bueno, eso las cosas podrán terminar después, de manera que los que vinieron con Esaú a apoyarlo en una posible batalla con Jacob se volvieron testigos de una reconciliación que era una reparación. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos. Si hay una resonancia, una pregunta no muy difícil que le pueda responder o ampliar algo, con mucho gusto. El perdón como una experiencia espiritual que nace de un encuentro cara a cara con Dios es una experiencia religiosa. Es posible el perdón político en términos ya de fuerzas, de gobernación de poderes. Yo entiendo, como usted ha explicado y también por otras vivencias, el perdón es fundamentalmente un hecho religioso, más que un hecho político. No, en la Biblia el perdón es una decisión personal. Yo decido. Y eso no, o sea, quienes estemos movidos por motivaciones espirituales que no se bienvenidas. Pero ahora les cuento esta anécdota muy rápidamente. En Sudáfrica, en el momento de esa salida, después de que estaba en el poder que en Sudáfrica la experiencia que hubo fue de la parte de cuando vino Nelson Mandela, la Comisión de la Verdad dio juzgar a unas personas y había una mujer negra que le había matado el esposo y como otros cuatro ellos y lo había hecho un mismo militar. Entonces cuando vino la Comisión de la Verdad fueron al juzgado, trajeron a este militar, le trajeron a ella, le hicieron todo el proceso y lo condenaron. O sea, fue evidente que sistemáticamente había matado al esposo de esa mujer como otros cuatro hijos. Y al final le dieron la palabra a la mujer y le dijeron que está condenada. Y ella, ¿usted qué piensa? Y dijo, eso lo dejo a la justicia. Yo lo que pido es que me dejen llevarme a él a mi casa para que tome el lugar de mi esposo y de mis hijos, porque a él lo que le ha faltado es amor y yo lo quiero amar. Y le pidió a llevarse por él y no era católica. Entonces, por decir, no, el perdón es una decisión personal. Nosotros tenemos un plus que es esta experiencia, pero yo creo que lo podemos desbordar en el sentido de que porque nosotros no somos compartimentos, no separados, no somos personas con una historia y en la medida que la podamos asimilar, tenemos una fuerza en nuestra fuerza de experiencia. Pero es una decisión personal. En cambio, la reconciliación necesita el diálogo y la reparación supone una reconciliación. Pero el perdón lo podemos perdonar. Porque es que nosotros vivimos muy mortificados en eso. Me hizo el mal, ojalá que el Señor lo castigue o las autoridades o quien sea. Y eso nos mueve, nos envenena por dentro, no nos corroe. No, eso es lo que hay que soltar. Ya lo otro, bueno, pero uno sufriendo y los otros riéndose, ¿no? Pues eso es una mentira. Otro comentario. No, pero es muy bueno cuando se dice ahora que Dios no perdona porque en nuestro tiempo era amor. Pero entonces, nosotros cuando seguimos descubriendo esta la palabra pecado, porque pecado es un estado de que no quiere perdonar. Entonces
Muy bonito eso, y nos hemos aprendido que debemos pedir perdón porque hemos pecado y el pecado es contra Dios. Le hago dos anotaciones. Una, el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 13 dice, hay otras definiciones, pero y muchas personas. El pecado es poner un obstáculo al crecimiento personal. Y nosotros lo hemos valorado. Eso en el Concilio Vaticano II dice. El pecado es ponerle límite a nuestro crecimiento. Y eso lo va a decir con mucho respeto. Ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Esta comprensión de que Dios está ofendido no es del Nuevo Testamento. Es de una obra que se llama Homo Cur Deus de San Anselmo, que es del siglo XI. Siglo XI. Y de allá viene esta reflexión. Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron seres humanos que desobedecieron y cumplieron una pata con una divinidad. Nunca el ser humano tendrá posibilidad de ponerse a la altura de la divinidad para reconciliarse. Dios en su generosidad nos envía a un ser divino para que pueda reparar la falta, y es la encarnación. Y ahí nació la palabra redención, así como la entendemos. Entonces, era necesario, dice San Anselmo, que un ser divino fuera el que le pidiera perdón a una divinidad, y por eso muere en la cruz y nos salva a nosotros. Pero esa es una reflexión del siglo XI marcada por la filosofía. Y se nos perdió esto de la gratuidad y de la bondad. Hoy deberíamos recuperar, y miren que el Concilio Vaticano II va en esa línea. Es pone al crecimiento. En la mentalidad de San Anselmo, y eso incluye muchos concilios, Dios está ofendido. Pero si volvemos al Nuevo Testamento, digamos la riqueza del vocabulario, yo sé que dice, digo, el Papa lo dice, y hay textos que hablan así, pero cuando entendemos bien el ágape, si Dios es amor, no se puede ofender, porque es que, entonces si se ofende, ¿cómo hace uno pues para, cierto? Quedamos graves, ¿no? No, Dios es amor. Miren, no es solo de Dios. Yo creo que hay mamás que realmente en el fondo, ustedes lo conocen, realmente no se entienden, ¿verdad? Asumen y asimilan. Lo de la mujer en estos temas sería tan interesante poderlo. Y ahí les dejo el tema de si me van a invitar, porque pero no es para eso, sino que no era por eso el objetivo primero, pero por eso podría ser. Quedan 3 minutos, bueno, ustedes me dicen. Sí. ¿Es posible hacer que una persona llegue a la reconciliación y al perdón? No, mire, esta frase también es del Concilio Vaticano II. En todo ser humano hay semillas del perdón. Y le voy a poner un ejemplo bien. Piense en la isla más perdida, en la selva más por allá donde esté. Nueva Zelanda, pues que está de moda, por decirlo así. Si por allá están en una aldea donde no han oído hablar nunca de nadie, de nada, no saben de religión, lo único es la persona, el animista o la bruja, el brujo pues en el buen sentido, o sea, una persona que maneja, es lo único que conocen en la aldea. Y por ejemplo, se enferma una mujer porque va a dar luz, y los varones y algunas mujeres de allí se arman en unas lanchas y por el río 8 horas para llegar a un centro de salud para que la atiendan a ella. Esa semilla del perdón, porque ahí están haciendo una obra en ese momento. Así no sepan que eso no es. Entonces no es imposible. Y miren, yo le pregunto, ¿ateo en qué sentido? Porque todos hacemos profesiones de fe, así sea muy sencillo, pero esa persona que dice que es ateo o atea, cree en la comida que se toma. Va al supermercado y no piensa que la leche está envenenada, el arroz tiene cianuro, el pan, no, o sea una fe así muy genérica, pero no hace fe. Se sube en el metro o en el bus y quien a nosotros dice, muéstrame que usted sí es un buen conductor y que tiene paz. Uno no hace eso. Un avión, uno allá arriba, dígame de quién depende, por Dios, en el aire, de quién depende. O sea, hacemos cosas de fe, así será demasiado sencillo. Eso el concilio lo llama semillas del verbo. Ahora, que podemos crecer en eso y hacer la opción con la persona de Jesús, sin duda, pero no, eso sí existe y lo podemos comprobar en las obras de solidaridad o de ética con otras personas. Estamos saludando. Te pregunto una cosa. Sí, dices que la reconciliación supone un diálogo y de alguna manera deja entendido que se necesita una reparación. En el caso de Saúl
misma cosa, porque de todas maneras todo lo que se busca con las leyes, volviendo a las leyes, todo lo que es que se restablezca la ética social, el orden social. Una sociedad sin orden social es absolutamente anárquica, puede pasar lo que sea. Ahora, la reparación de parte de los victimarios, no se puede quitar. Si las víctimas, por su generosidad y su bondad, pueden variar el tipo de la reparación y demás, pero eso no es lo primero, es que haya el criterio de la reparación. Ya como sea, lo podemos hablar, pero eso es fundamental. Y aquí en lo que yo entiendo, pero está tratando con una pregunta de mayor propiedad, eso no está claro, todavía no está claro. Me parece, pero bueno. Muchas gracias, que el Señor bendiga, muchos éxitos.